casarme, o sea, es padrecito, pero casarme, no digo, ¿a qué estamos jugando? ¿Saben por qué le digo eso? Porque mi mamá no se puso feliz. Sino que me dijo, no te casas. No. Pero ¿por qué le digo esto, hermano? Porque cuando somos pequeñitos anhelamos ver lo que anhelamos ser lo que vemos. No tenemos una meta, simplemente admiramos. Escogemos una carrera supuestamente porque admiramos a una persona. Entonces, conforme vamos creciendo, nosotros tenemos como padres, tenemos que ser previsores. Nosotros como padres tenemos que ser previsores. ¿En qué sentido? Cuando los veamos que se van desarrollando académicamente, entonces orientarlos, decirles cómo pueden ellos alcanzar su meta sin tanta dificultad. Por eso la palabra previsión se refiere a que nosotros seamos orientadores, les enseñemos, pero también tenemos nosotros que tener conocimiento. Porque imagínese que su hijo le dijera, papá, ¿cómo ves si estudio esta carrera? Ah, sí, está bien, no te preocupes, hazlo. Eso quiere decir que no conoce. Eso quiere decir que no tiene por enterado lo que su hijo quiere. No sé si me dice amén. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 13:22, dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Oiga esto, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Aquí me llama la atención que dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Quiere decir, hermano, que cuando yo sea previsor, tengo que enseñarle a mi hijo que escoja una carrera para que cuando él tenga su familia, vivan de una manera económicamente desahogada. Porque si leemos este pasaje en otra versión, dice, el hombre bueno deja herencia a sus nietos por medio de sus hijos. Mire, lo que quiere decir este pasaje es que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser previsores. Porque mire, a nosotros muchas veces, como le digo, nos pasó que pasamos situaciones económicas muy difíciles, ¿verdad? A mí también me sucedió, hermano, que llegaba el momento en que mi hijo me pedía para algo y yo no tenía. ¿Se imagina? Usted sabe lo difícil que es cuando un hijo pide y no tenemos para darle, ¿verdad? Por eso este pasaje dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Quiere decir que yo, como padre, tengo que enseñarle a mi hijo que prevea su futuro para que él no viva lo que vivió conmigo, para que sus hijos no vivan con él lo que él vivió conmigo. Si yo viví escasez, pues ahora hay que enseñarle a mi hijo que él sea proveedor de su hogar, alcance su meta, se desarrolle en su carrera y en su casa su esposa y sus hijos vivan desahogadamente, sin preocupación, sin preocuparse de nada, hermano. Por eso este pasaje dice así, que nosotros tenemos que dejarle herencia a los nietos. ¿La herencia por medio de qué? De nuestros hijos. No sé si me está entendiendo. Entonces, si nosotros logramos que nuestros hijos terminen, alcancen su meta, se desarrollen en su trabajo, van a percibir. Pero también hay que enseñarles a ser administradores de su dinero. Porque ellos en un día van a proveer para su familia. Para que cuando sus hijos vengan y le digan, papá, necesito esto, no le digan, no tengo, sino que, hijo, aquí está. A eso se refiere la previsión. Entonces, quiere decir, hermano, que si nosotros, perdone que le diga esto, si nosotros no, mire, si usted ve un nieto que está padeciendo escasez, entonces nosotros como padres, o mejor dicho, el que fue abuelo es peor que un impío. No sé si me está entendiendo. Porque el abuelo, mire, se lo voy a poner de esta manera, está el papá, el hijo y el nieto.
el papá le tiene que enseñar al hijo a ser previsor y que él alcance su meta, que él logre desarrollarse y que viva económicamente desahogado para que sus hijos no pasen escasez económicamente. Pero si el nieto está pasando escasez económicamente porque el papá no provee, quiere decir que el impío, en este caso, no es el papá, es el abuelo. Porque el abuelo, según este pasaje que usted está leyendo, porque el abuelo es el que tenía que haberle enseñado al hijo para que el hijo no viviera la misma situación que él vivió con los suyos. Amén. No sé si me está entendiendo. Entonces, hermano, tengamos cuidado, porque nosotros vamos a llegar a ser abuelos, le cuento. Yo no sé si a largo o a corto plazo. Yo también ya le dije a mi hijo, tampoco te tardes, porque quiero ver a mi generación. Yo vivo, ¿verdad? Pero mire, le voy a poner un ejemplo aquí que están mis hermanos. Si Gustavo, Paola y América logran su objetivo, que ya lo logró Gustavo, ya lo está logrando Paola, falta América. Es el hombre bueno que dice este pasaje, ¿verdad? Pero, aunque, mira, si quieres reprende a América, te pongo de ejemplo, pero si llegara a tener su hija escasez, entonces ¿quién es el impío? El abuelo, porque no logró que su hija fuera previsora. A esto se refiere este pasaje. Eso es lo que nosotros, mire, no nada más es de llegar y decirle, no nomás llegar y decirle que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ay, hermano, el que no provee para sus nietos, según este pasaje, es peor que un incrédulo. Así es que no nos salvamos. Por eso, hermano, por eso este día que es familiar, debemos de entender nosotros como padres que nuestros nietos tienen que vivir una vida de bendición. Y ustedes, cuando sean padres, sus nietos tienen que vivir una vida de bendición, porque si no, los impíos serían ustedes. Y sus hijos lograr que sus bisnietos vivan en bendición. Mientras viene el Señor, sus bisnietos, si no, ellos serían los impíos. ¿Sí me está entendiendo? Eso se refiere prever. A eso se refiere prever. Hay que prever. Nosotros como padres, prever con nuestros hijos. Ustedes como hijos, prever para cuando se casen con los hijos de sus hijos. Sí, me dice amén. ¿Cuánto llevamos? Porque apenas es la introducción. Yo que tengo 43. Bueno, yo aquí le veo. Bueno, procurar. Mire, si en el versículo anterior sustituimos la palabra proveer por procurar, que es uno de los significados de la palabra proneo, diría, si alguno no procura para los suyos. Aquí ya no habla de dinero, porque se refiere más bien a instrucciones y acciones dirigidas a nuestra familia. Quiere decir que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. ¿Pero en qué sentido? Ok, ya les proveemos para que ellos estudien. Mire, ¿sabe qué es una injusticia? Que hoy en día la ley estipula que los jóvenes, los niños, tienen el derecho a la educación. Y hay muchos padres que le niegan ese derecho. Hay esos padres injustos, impíos, que le niegan el derecho a sus hijos a estudiar, sobre todo a las mujeres. ¿Sí o no? Porque luego les dicen, ¿para qué estudias si con el que te cases te va a mantener? ¿Verdad? Y luego, ¿a poco no luego le salía un haragán de esposo? Y a final de cuentas tenía que trabajar. ¿Pero de qué trabajaba? Dígame, ¿de qué? ¿De limpieza? ¿De lavar ropa ajena? ¿De barrendero?
Yo no, mire, perdón, con todo respeto lo digo, no es que critique esa forma de trabajar, pero si se hubieran preparado, ¿verdad? Si se hubieran preparado y a lo mejor les tocara un esposo haragán, salir adelante con algo bueno, ¿verdad? A veces, hermano, hasta los cristianos también luego son haraganes y no me estoy ministrando. Y no me estoy ministrando, pero conozco. ¿Qué mandé? Y no me estoy ministrando, conozco cristianos haraganes. La verdad sí lo son. ¿Por qué viven mucho tiempo en escasez? Dígame. ¿Por qué todo el tiempo están viviendo en escasez? Porque son haraganes. Perdone que le diga esto. Dios nos pasa por un desierto para probarnos y para ver qué hay en el corazón, ¿verdad? Pero en el desierto no vamos a durar años. Y hay gente que permanece años en el desierto. Qué terrible, ¿verdad? Romanos 12:17 dice, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. ¿Qué quiere decir esto? La instrucción está dirigida a enseñarle a nuestros hijos a que sean unos hombres de bien, a que sean unas personas que tengan el amor por la necesidad del que tiene necesidad. Porque mire, hermano, hay hermanos o hay gente que tiene necesidad y no les tienden la mano, ¿verdad? Aquí me llama la atención que dice, si alguien los trata mal, no paguen con la misma moneda. A veces nuestros hijos buscan el sentimiento de venganza. Y nuestro deber es enseñarle a nuestros hijos que quiten de su corazón ese sentimiento de venganza, ese sentimiento de odio, de rencor. Tengamos cuidado, hermano, mucho cuidado que cuando nosotros tengamos un pleito familiar, sobre todo, que no estén los hijos ahí. Porque luego los hijos empiezan a tener actitudes en contra de ese pariente. Porque usted sabe que cuando son problemas o pleitos familiares, a veces no distinguen si es hermano, hermana, primo, prima, se insultan, se agreden, buscan lastimarse de cualquier manera, y si están presentes los hijos, ven esa situación y empiezan a crear en su corazón amargura, porque empieza a haber rencor en contra de ese pariente. Entonces, la instrucción es que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que no tengan esos sentimientos hacia nadie. Que cuando en la escuela, mire, hoy en día es muy visto que en la escuela los agreden, les pegan. ¿Y cuántos conocen ustedes que le dicen a sus hijos, no te dejes, tú también dale? Mire qué instrucción, ese que le dice eso a su hijo es peor que un impío. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de decirle a su hijo, mira hijo, habla con él, platiquemos con él, ¿cuál es su problema? ¿Por qué te trata así? Llegar a un acuerdo, pero que él no busque venganza, que él no busque también la agresión. Entonces, hermano, yo conozco cristianos, y no me estoy ministrando, pero cristianos que le dicen a sus hijos, cuando en la escuela te peguen, tú también pégales. Cuando en la escuela te digan esto, tú también diles. Entonces, hermano, ¿qué instrucción le están dando a sus hijos? ¿De ser vengativos? ¿De inseguridad? Y cuando crezcan, ¿cómo van a ser? Delincuentes. Nadie los va a soportar. Nadie los va a querer recibir. Si un día tiene la necesidad de que reciban a sus hijos porque voy a algún lado, voy a este lugar y no los puedo llevar, no los van a querer tener ahí por como son. Entonces lo que yo le quiero trasladar es que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos a que ellos tengan un corazón sensible, un corazón que tenga amor, hermano, que no busquen la venganza, que no busquen, hermano, mire, yo le digo, y muchas veces le digo a mi hijo, cuando vayas a trabajar,
como se va en su coche, y usted sabe que no falta alguien que se le cierre o alguien que lo empiece a torear, y yo siempre le digo, ten cuidado, no pelees con nadie, no le digas nada, porque hoy en día, antes hermano, antes se bajaban y se agarraban a golpes, o a lo mejor se insultaban, se agredían, pero ahora ya no, ahora ya sacan el pistolón y hasta ahí llegaron, ¿sí o no? ¿Para qué llegar a eso? Entonces cuando usted ve que sus hijos, quiere que me ministre, sí, híjole, aquí es una ministradera. Yo no era cristiano, pero yo era un peleonero, hermano, que cuando uno de un micro se me cerraba, usted sabe que los micros a veces se le cierran a uno por querer jalar el pasaje, pues yo me abría y lo alcanzaba y me le cerraba y me bajaba y ¿qué traes, hijo de tu papá? Y mi esposa y mi hijo viéndome, ¿cómo ve? ¿Cómo? Así era yo, no, usted dice, ay hermano, poco así, pregúntele a mi esposa cómo era. Yo era broncudo, antes no tengo cicatrices acá porque nadie se bajó a pelearse conmigo. Pero yo era así, hermano, agresivo. Imagínese qué instrucción le estoy dando a mi hijo. Entonces, hermano, la instrucción es enseñarle a nuestros hijos a que no sean agresivos. Mire, 2 Corintios 8:21 dice, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, más aún delante de los hombres. Quiere decir que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que ellos pueden ser, mire, que los hombres los pueden admirar por su forma de ser, por su forma de actuar, por su carácter, por su comportamiento. Qué bonito, ¿usted no siente bonito que le digan, ay, cómo me cae bien tu hija, tu hijo, porque es así, es buena onda? Ya me dijo esta cosa que me calle. ¿Cómo ve? Ya, mejor lo callo yo a él. Qué bonito se siente cuando le dicen, ay, cómo me cae bien tu hijo, porque tu hijo es así, es buena gente. Cuando le piden un favor, él va, mire, ¿cuántas veces le piden un favor a un hijo? ¿Y cómo va? Refunfuñando, alegando. ¿Y por qué yo? Sí, y más cuando son más de 2 o de 3. Sí, y le cuento que así me pasaba. Yo sí le decía a mamá, ¿y por qué no lo manda a hacer? ¿Por qué siempre yo? ¿Y sabe cuándo más me caía gordo? Que me mandaba las tortillas. Y más cuando era la hora en que la fila estaba, hijo. Mande en el sol, la fila larga y la de las tortillas apenas amasando para sacar. Y me caía gordo que me mandaba esa hora. Mire, ¿qué le estoy diciendo? Que enseñarle a nuestros hijos que no sean rezongones, que vayan a las tortillas calladitos. Mire, quiere decir, hermano, que nuestros hijos alcancen la honra y que sean admirados, que los admire la gente como son, no que los odie, no que los deteste. De nosotros cuenta que nuestros hijos quepan en donde lleguen, que nuestros hijos sean bienvenidos en donde estemos. ¿A poco usted no le cae mal cuando llega a visitarlo un pariente que su hijo es destructivo, todo agarra, todo tira, todo mueve, todo? ¿A poco no? ¿Cae mal? Y no me estoy ministrando, pero así hay muchos. Ahí viene ese pariente. Y lo peor del caso, que no les dice nada a los niños. ¿Verdad? ¿A poco no caen mal esos niños? Entonces quiere decir que el papá que está permitiendo que su hijo sea así, ese hombre o esa mujer, son peor que un impío. Porque sus hijos están provocando que sus hijos caigan mal en todos lados. ¿Verdad? Yo por eso así no fui. Le cuento que yo nunca fui así, jamás.
Y aunque yo llegaba a la casa de mi abuelita y mi abuelita decía, hijo, agarra un refresco del refri, no, pues es que yo no es mi casa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué se quejaba mucho mi abuelita? De un pariente que llegaba, un primo. Ya llegó ya se tomó mi refresco, ya se tomó mis yogures, ya se tomó esto. Y sí, era bien confianzudo, llegaba y abría el refrigerador, como en su casa. Y la tía esta tenía yogures, tenía refrescos, porque esta tía trabajaba y siempre tenía eso para que cuando yo llegara, pues disfrutar de eso. Y se encontraba con que llegó el pariente, el sobrino, y todo se había comido. Y le caía mal, porque decía, ay, bien que se va a comer mis cosas. No, y hay otros que le cuento que yo lo llegué a ver, gente que le ponía cadena y candado al refrigerador. Yo lo llegué a ver, y no lo hacía por nosotros, lo hacía porque así llegan muchos. ¿Qué le quiero decir? No fui consentido, pero, perdón, mire, nosotros, no tanto consentido, pero nosotros no teníamos tanta confianza cuando llegábamos con una abuelita, pues. Nosotros no éramos de que llegara de hecho, mire, a veces cuando me ponía a jugar con mis primos, ¿sabe cómo me castigaban? Viendo siempre en domingo. y mire que en aquel tiempo empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, y ver ese programa horrible todo el día, el domingo, vamos de visita, y en lugar de ir a jugar nos sentaban castigados a ver siempre en domingo. Por eso odié ese programa. Pero hermano, a veces no caben nuestros hijos. A veces, si no, usted mírele en la cara. Cuando alguien está usted con una visita y nomás le dicen que va a venir alguien, que sus hijos son tremendos, la cara que pone. Ahí vienen los Tasmania, los de Tasmania, mande. Hijo. Ahí viene. Gloria al Señor. Entonces, hermano, procurar las cosas honestas, que nuestros hijos sean honestos también, que nuestros hijos respeten las cosas del lugar donde ellos llegan. Enseñarle a nuestros hijos eso, ¿verdad? Porque como decía la hermanita, a veces los vemos que están haciendo las cosas y no les dicen nada. ¿Dónde está la honestidad? Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos ser honestos, hablar con la verdad también. No sé si me dice amén. Dice, primera de Timoteo, ya me quedan ¿cuántos minutos? Bueno, ya nomás esta y otra diapositiva y acabé de todas maneras. Primera de Timoteo 4:15 dice en la versión de Jerusalén: ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos se ocupen de lo que les corresponde. Que si nuestros hijos ven que hay problemas económicos, que nuestros hijos ven que hay problemas familiares, ellos no se metan en esos asuntos. Es peor cuando nosotros los inmiscuimos en esos asuntos. Nuestros hijos no tienen por qué estar viviendo con la angustia que vivimos nosotros muchas veces. No sé si me está entendiendo. Mire, le voy a decir algo. Hasta después, años después, me enteré que hubo temporadas que mi papá no tenía dinero, pero nunca nos lo hizo saber, para no angustiarnos, pues. Porque, no, y aparte de eso, él buscó la manera de resolver esa situación sin que nosotros padeciéramos nada. Se imagina que nos inmiscuyera en esos asuntos. Entonces, nuestros asuntos no eran inmiscuirnos en eso. Nuestros asuntos eran inmiscuirnos en las tareas, en la escuela.
Por eso dice, ocúpate de estas cosas, vive entregado a ellas. Nosotros nos tenemos que entregar por completo a lo que nos vamos a desarrollar. Entonces, enseñarle a nuestros hijos que los asuntos que tenemos como cónyuges, como familiares, hay asuntos que ellos no tienen por qué estar metidos ahí. No tienen por qué estar viviendo esas cosas. No sé si me dice amén. ¿Para qué preocuparlos más en angustias, en situaciones? Porque llega el momento, hermano, usted no sé si a usted le tocó ver, que luego en las escuelas decían los muchachos, es que mi familia no tienen dinero, pero yo estoy haciendo lo posible para salir adelante. Es que no es así. Hay jóvenes, y a lo mejor a usted le tocó ver, jóvenes que en la escuela se ponen a vender. ¿Por qué? Porque en su casa no hay. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que vender cuando ellos tienen que estar entregados a sus estudios? Perdón, no sé si me está entendiendo. Hay jóvenes que dicen, es que traigo tortas porque en mi casa no, es para ayudar a mi casa. Es que traigo ropa porque para ayudar a mi casa. Pero ustedes no tienen por qué ayudar a la casa. Nuestros hijos no tienen por qué ayudar. Cuando están en desarrollo, me refiero a esto. Porque cuando ellos crecen, cuando ellos logran sus objetivos, cuando ellos ya empiezan a desarrollarse en su carrera, en su trabajo, en su vida conyugal, dice la Biblia que los hijos deben de, hay una frase, hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice, deben de recompensar a sus padres. Oiga, eso dice la Biblia. Los hijos deben de recompensar a sus padres. No es lo mismo que nuestros hijos recompensen a los padres, a que los hijos estén vendiendo o estén haciendo cosas para apoyar o ayudar en los gastos de la casa. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nuestros hijos estén metidos en asuntos que no son suyos, porque cuando vemos a nuestros hijos que están vendiendo en la escuela, que están vendiendo en la calle para apoyar económicamente a la familia, entonces nos convertimos en padres peores que un impío. Entonces, ¿de quién es el problema de traer provisión a la casa? De los papás. Para que cuando sean abuelos, los hijos y nietos salgan bendecidos. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos, mira, ocúpate de tu trabajo, ocúpate de tus estudios, ocúpate de servir al Señor, ocúpate de buscar al Señor. Yo me ocupo de lo demás. Y el padre tiene que buscar guiado por el Espíritu Santo. Eso es bien importante. Nosotros como padres y ustedes que van a llegar a ser padres tienen que permitirle al Espíritu Santo que los guíe. Y con esta termino. Ya me pasé, ¿verdad? Bueno, déjenme estos minutitos. Josué 13:6 en la versión Dios habla hoy dice: voy a echar de delante de los israelitas a los sidonios y a todos los que viven en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Maín. Tú ocúpate de repartir y dar posesión de la tierra a los israelitas, tal como yo te la he ordenado. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que le estoy diciendo. Así como Dios dijo que se iba a ocupar de expulsar a sus enemigos, le dice, ocúpate tú de repartir. Yo hago el trabajo pesado y tú haces el trabajo fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como padres nos ocupamos de proveer. Nosotros como padres nos ocupamos de llevar el gasto. Nosotros como padres nos ocupamos de llevar la previsión, de dar la instrucción, mientras que ellos se ocupen de sus tareas escolares, seculares y aún si quiere espirituales. No sé si me está entendiendo. Entonces, hermano, mire, no nada más, le repito esto, no nada más proveer es llevar dinero, sino que es instruir, prevenir y ocupar.
Póngase de pie, amado hermano. Ya acabé yo. Y espero que Dios nos hable en esta hora y a nuestros hijos que están en esta hora aquí con nosotros, ellos también, mire, están recibiendo esta instrucción para que ellos posteriormente salgan bendecidos por causa de sus nietos. Entonces, hermano, ¿para qué vamos a ser nosotros bendecidos? Por causa de nuestros nietos. Si nosotros logramos que nuestros nietos salgan bendecidos, ellos van a lograr que sus nietos salgan bendecidos. Amén. Entonces, ocupémonos en lo que nos corresponde. Vámonos a lo espiritual. ¿De qué se ocupa nuestro papá espiritual? De proveernos, ¿qué? La palabra, el alimento, el pan, el vino. Él se ocupa de darnos el pan, Él se ocupa de darnos el vino, Él se ocupa de darnos la palabra, y nosotros nos ocupamos de los deberes de la congregación. En la congregación hay deberes que cumplir. No sé si me dice amén. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios, porque es bien importante que entendamos que Dios nos está hablando para que no seamos nosotros, mire, no solo nos compara con un impío, sino dice peor que un incrédulo. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos está advirtiendo que no seamos peores que un incrédulo. Que podamos nosotros ser instructores en nuestros hogares, que también nosotros nos preparemos para que cuando los hijos tengan un tiempo de necesidad de ser instruidos, saber cómo instruirlos, saber cómo prevenirles, y que se ocupen de sus labores propias de su edad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Rey, porque una vez más salimos bendecidos con tu palabra, mi Señor, porque nos has permitido entender que podríamos dejar de ser peores que incrédulos si somos previsores, si somos proveedores, si llevamos, Señor, la instrucción a nuestros hogares. Permítenos, Señor, que la descendencia que viene después de nosotros, Señor, vea tu gloria, vea tu gracia, Señor. Que nuestros hijos, Señor, sean instruidos en tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y cada uno de ellos, Señor, a ser instruidos desde pequeño, dice tu palabra, que de grandes no se van a apartar de su camino, y su camino para nosotros tiene que ser Jesucristo. Que nuestros hijos sepan instruir a sus hijos del camino de la bendición y de la salvación, y que esa salvación puede llegar a ellos por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser previsores de que nuestros nietos también alcancen salvación, que nosotros enseñémosles a nuestros hijos, que ellos puedan llevarle el mensaje a sus generaciones y no se pierdan, porque una responsabilidad mayor que tenemos es de que nuestros hijos sean previsores de llevar el mensaje de salvación, que nuestros hijos puedan llevar el mensaje aún a aquellos que sean incrédulos, aquellos familiares que muchas veces nos dicen: ustedes son unos hipócritas, ustedes antes eran así, ustedes antes eran así. Pero la gracia de Dios, la gracia previsora de Dios nos va a dar la oportunidad de llevar el mensaje. Por eso, ante cualquier cosa, hermano, yo le invito que instruyamos a nuestros hijos. Aleluya, precioso Rey. Te damos la gloria y honra, Señor, por esta bendita palabra que nos trajiste, Señor. Te pedimos, mi Rey poderoso, que la llevemos a cabo, Señor, a nuestra casita, Señor, para seguir fortaleciendo a nuestros hijos
guía, Señor, con tu guianza, precioso Padre. Por favor, mi Rey. Sobre ti, Padre, Padre, mi ansiedad hoy echo sobre ti. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. de mí, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Gracias, Señor, porque esa palabra, Señor, es para nosotros. Pero también, Señor, así como nos la mostraste, Señor, esta noche, es para nuestra descendencia, Señor, para romper toda aquella cadena, Señor, que quizás llegó a nuestra cuarta generación, papito bendito, pero gracias a ti se ha roto, Señor, sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos permite, Señor, ver más allá de lo que no podíamos ver, Señor. Gracias, Señor, porque aún nos permite, Señor, por tu gracia y por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, nos permites bendecir a nuestras generaciones, Señor, a las generaciones que vienen, Señor, a las generaciones, Señor, de nuestros hijos, Señor, todavía, Señor, tú permites, Señor, que nosotros bendigamos, Señor, a aquellas generaciones por tu mano poderosa, precioso Rey. Por eso, mi Rey poderoso, como dice esta gloriosa adoración, que tú cuidas de mí. Y sí, Señor, tú cuidas de mí, porque cuidas hasta la cuarta generación, Señor, porque, Señor, hemos declarado que en todas nuestras generaciones venideras te van a servir, Señor. Se van a arrodillar a ti, precioso Rey. Te van a adorar, te van a aclamar, y tú vas a ser su guía, Señor, por los siglos de los siglos, hasta que tú vengas por tu amada, precioso Padre. Por lo tanto, mi Rey poderoso, síguenos purificando nuestra vida, y síguenos hablando, mi Rey, porque tan fiel eres, Señor, tan fiel eres, que hasta esta hora y este momento, Señor, no nos has dejado desamparados, precioso Rey. Gracias, Señor, porque quizás, Señor, hubo alguien ahí de nuestras generaciones, papito bendito, que ofrendó al alfolí y clamó por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, gozándonos de estas bendiciones bien preciosas, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos poderosamente primero, Señor,
a tu siervo Abraham, que gracias a él estamos también aquí, precioso Rey. Gracias, papito bendito. Gracias por la palabra que nos trajiste, Señor, el día de hoy. Gracias, bendigo a tu siervo, bendigo a tu hijo, precioso Padre. Síguele guardando, Señor, su vida, precioso Padre, en el nombre de Jesús. Y bendecimos, Señor, de la gloria a nuestra cobertura, que es nuestro Padre del alma, Señor. Y a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes en la transmisión y a los que estuvimos aquí, Señor, escuchando tu bendita palabra. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Solo a ti te damos la gloria y honra. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey.